Vale, pues vamos a cambiar de tema. Y bueno, ahora vamos a hablar precisamente de otra noticia positiva. Hace poco la entrevistamos. Bueno, hace poco ya, creo que ya fue por septiembre, ya no hace tampoco, a Pamela Valenciano, activista, artista, actriz, monologuista. Ese monólogo No solo duelen los golpes, con el que suele estar bastante de gira por todo el país, porque es una persona muy curranta con su hermana Eli, que la verdad es que hacen un gran tándem profesional y personal, recorren todos los teatros de este país y muchos institutos y muchas instituciones, pues con este monólogo de No solo duelen los golpes, hablando de la violencia de género, haciendo un trabajo muy necesario, ¿no? Porque yo en la entrevista lo dije, la entrevista ya no está en Twitch, como sabéis. Twitch es una herramienta más bien pensada para las emisiones en directo, sí que está en el YouTube, ¿vale? En el YouTube de Noticias Positivas, que podéis enlazar desde aquí, pues podéis ver la entrevista que hicimos sobre el trabajo de Pamela, que la idea era que nos lo pudiera explicar largo y tendido, huyendo de polémicas y de ruido, que ella pudiera explicar bien qué es lo que hace. Unido a que también está el propio monólogo suyo colgado a redes sociales, pues ahí lo tenéis todo, el monólogo y la explicación, ¿no? En una época además complicada, porque bueno, estaba esta demanda, o bueno, demanda o querella, ya no me acuerdo porque son tecnicismos que tampoco domino muy bien. Una denuncia en concreto, una denuncia que se puso el pasado mes de agosto. El juzgado de instrucción número 15 inició esta investigación tras la denuncia de la Asociación Hispanoamericana de Hombres Maltratados. Tócate las narices. Si fueran hombres maltratados, habrían empatizado con Pamela, que en este monólogo de No solo duelen los golpes, habla de su propio maltrato que sufrió ella con una pareja y bueno, convierte ese dolor en una herramienta de empoderamiento para ella y para explicar cómo funcionan los mecanismos del maltrato, es decir, explica la violencia de género y esa explicación está muy bien porque nos ayuda a comprenderla, a identificarla y a luchar contra ella, ¿no? Pues a pesar de eso y de que esa es su intención tan loable y tan necesaria, ya me habría gustado a mí poder tener un monólogo así, una obra en este sentido, una iniciativa que fuera tan interesante cuando yo era quinceañero y cuando estaba en el instituto, pero no la pudimos tener, ahora sí la pueden tener. Y a pesar de este trabajo tan necesario, como digo, es que sigue haciendo tanta falta y cada día más, lamentablemente, ¿no? Porque últimamente hay una reacción, ¿no? Contra el feminismo brutal, ¿no? En fin, a pesar de ello, como digo, hubo esta demanda de esta Asociación Hispanoamericana de Mujeres Maltratados y por fin esa demanda fue archivada el pasado 23 de febrero. La querella que puso en la diana, digamos, el trabajo de Pamela, pues fue archivado y así lo hizo la Audiencia Provincial de Madrid. El auto de esta estancia judicial, de la audiencia provincial, dicen que en ella los jueces que los hechos carecen de relevancia penal, que no pueden considerarse constitutivos del delito 510 del Código Penal, como pedían los creyentes, y asegura que, por el contrario, el monólogo, por supuesto, entra en el marco de la libertad de expresión. Es una producción artística que, como suele suceder con cualquier obra teatral, intenta concienciar, orientar, dirigir e incluso exigir al espectador un pronunciamiento sobre la violencia sexista, señalando con toda su crudeza la realidad de este tipo de violencia. Esto reza, literalmente, esto dice el pronunciamiento judicial, ¿no? Está muy claro. Bueno, la abogada de Pamela Palenciano, Laia Serra, ha dicho muy claramente que, bueno, que, que es así, que es que están ejerciendo, que Pamela lo que estaba haciendo es ejercer el derecho fundamental a la libertad de expresión, ¿no? Es algo que es evidente. Bueno, esto en concreto lo dice la Audiencia Provincial de Madrid, que Pamela simplemente estaba ejercitando el derecho fundamental a la libertad de expresión y que lo que expresa en la obra es una visión determinada de la realidad de la violencia sexista. Una visión determinada, evidentemente, porque hay muchos tipos de violencia sexista, pero claro,
también al mismo tiempo, de alguna manera, o yo lo he sentido cuando he visto el monólogo, también lo convierte en algo universal, en algo que muchas personas pueden identificar, al menos los rasgos o las situaciones que se dan en lo que cuenta Pamela se dan en otros muchos casos de violencia sexista. Además, dicen los magistrados que, bueno, lo que hace Pamela podrá ser criticado y cuestionado, pero no puede ser cercenado porque ello atentaría contra ese derecho fundamental que ampara la libre expresión de ideas y que es uno de los pilares del Estado de Derecho. Eso lo dicen, cuidado, lo dicen los ponentes de la sentencia, los magistrados, ¿no? Lo que sí que dice la abogada de Pamela, Laia Serra, que bueno, que la autora de la audiencia no solo valida que no haya delito, dice la abogada, que además el autor de la sentencia critica que, bueno, que se haya admitido la querella, critica al juzgado, o sea, son magistrados criticando a otros magistrados por haber admitido a trámite la querella y haber permitido que un proceso indebido tenga recorrido, ¿no? Esa es la interpretación de la sentencia que hace la abogada de Pamela, Laia Serra. Y bueno, como os he dicho, ¿no? Ya hubo una entrevista en Noticias Positivas, en el YouTube de Noticias Positivas, que podéis enlazar desde aquí, podéis ver la entrevista y está muy bien porque ahí explica y analiza muy bien lo que quiere hacer Pamela. También podéis ver la propia, bueno, el propio monólogo, pero si es verdad que está en YouTube, pero más recomendable incluso que os metáis en nosoloduelenlosgolpes.com y bueno, veáis dónde se está representando el monólogo, porque ya os digo que se hacen giras por todo el país, entonces mejor verlo in situ si puede ser, ¿no? Y además de todo esto, y al margen de que ya hay una entrevista en la que Pamela explica muy bien lo que hace, pues sí que queríamos unas declaraciones sobre, bueno, sobre qué ha significado para ella, para Pamela como persona, este archivo de la querella contra ella. Y también le hemos preguntado qué cree que puede significar este archivo para el propio feminismo en general. Y bueno, esto es lo que nos ha respondido a Noticias Positivas en exclusiva. Un momentito, aquí está. Hola, gente hermosa de Noticias Positivas. Muchas gracias por darme este espacio. En primer lugar, siempre agradecer vuestro acuerpe y vuestro tiempo y para hacer pública una gran noticia. A mí a nivel personal, lo que me ha supuesto el archivo de esta querella que nunca tendría que haber admitido a trámite desde el juzgado número 15 de Madrid ha sido un alivio. O sea, a nivel legal, ahora cuando hago No solo ven los golpes, no estoy pensando no puedo decir esto tengo que explicarlo mejor para que se entienda, porque siempre ha sido ese mi esfuerzo, que se entienda lo que trato de explicar en cada parte de No solo ven los golpes. Así que a nivel legal me he quitado un peso de encima. Es cierto, lamentablemente, que las campañas de odio siguen presentes porque le ha jodido mucho este archivo, entonces han empezado otras campañas de acoso, de que si yo voy al instituto a adoctrinar, entonces me ha supuesto como no me los quito de encima, ¿no? O sea, como que a nivel legal puedo respirar, sentirme acuerpada por Laia Serra, mi abogada, por mi familia, mis amigas más cercanas, ¿no? De sentir que no estoy sola en esto, pero hay como una especie de cosa agridulce de joder, no me lo quito de encima. Y además ha coincidido con la entrada en prisión de María Sevilla, una mujer que protegía a su criatura de no irse con su padre que no quería y proteger, no secuestrar, y entonces está en prisión. Total, que a nivel personal no puedo celebrarlo como una victoria. Lo que sí celebro a nivel colectivo es que esta sentencia, o sea, este archivo de esta querella, lo que deja implícito y explícito para todo el movimiento feminista es que el feminismo no incita al odio contra nadie. Nuestras reivindicaciones, propuestas y acciones feministas son, sin lugar a dudas, un ejemplo de libertad de expresión, de libertad y legitimidad de expresar nuestra rabia contra el sistema que perpetúa una desigualdad muy bestia entre hombres y mujeres y otro montón de desigualdades. Entonces, a nivel colectivo, lo dije que era un ataque al movimiento feminista, no solo a mí, pues por tanto la victoria no es solo mía, sino de todas. Todas podemos sentirnos en calma y en completa libertad de poder reivindicar y proponer acciones para transformar el mundo en un mundo más justo, más humano y por tanto más feminista. Muchas gracias por estar ahí. Pues sí, creo que está muy claro que está sucediendo, en el sentido de que es una noticia positiva, como dice Pamela, pero es una noticia agridulce también, porque ella es terriblemente consciente, voy a decirlo así, de que el odio no va a parar. Evidentemente,
está genial que el Estado de Derecho te proteja y que pare ese golpe, ese posible golpe a nivel legal, que puede ser muy chungo para cualquier persona, pero por supuesto las campañas de odio no van a parar, ¿no? Decía Pedro Burruezo en la sección anterior, y es verdad que hay una guerra contra la naturaleza, y no es baladí usar esta expresión, porque muchas de las guerras, y en la que estamos ahora inmersos también, son parte de esa guerra contra la naturaleza, ¿no? Esa guerra por el control de los recursos naturales, cada vez más escaso. Va a haber muchas guerras del hambre. Hay autores que están hablando de esta guerra como guerra del hambre, ¿no? No es baladí, es así, todos sabemos, ¿no? El control de los recursos naturales, del petróleo, del uranio, de ese granero que es Ucrania, ¿no? Y también hay otra guerra que igualmente tampoco es ninguna cosa pueril ni superficial usar la expresión de guerra contra las mujeres, que es lo que lleva haciendo el patriarcado desde que el mundo es mundo, ¿no? Esa guerra contra las mujeres que no va a parar, ¿no? Porque precisamente lo malo que tienen, digamos, estas guerras es que son tan antiguas como nuestra cultura, ¿no? Y además que estamos en una época de reacción a la ola feminista brutal, una reacción que incluso ha hecho daño al propio movimiento feminista. Em, Hemos recibido hoy estas declaraciones de Pamela. La petición fue hecha la semana pasada con la idea, bueno, de darles tiempo, porque aquí no vamos con prisas, noticias positivas no se rigen por la inmediatez, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, las circunstancias han querido que nos llegaran estas declaraciones justo un día antes, ¿no? Del 8 de marzo, ¿no? Lo cual está muy bien porque nos sirve para hablar pues, precisamente de esta convocatoria, que también es una noticia positiva, por un lado, que la gente pueda volver a salir a la calle el 8 de marzo, pero también hay una parte aquí de noticia agridulce,